Los reinados de los reyes aqueménidas son relativamente largos, ¿eh? Como veis, el reinado de Darío el Grande, por ejemplo, no sé si cuando muevo el cursor, sí. El reinado de Darío el Grande, del de su hijo Jerjes, larguísimo el de Artajerjes I, que además es un rey muy pacífico, el de Artajerjes II, es decir, hay reinados, digamos, muy largos que, digamos, van a condicionar mucho la historia política y la historia cultural, que a mí me interesa más. La historia política a mí no es lo que más me interese, ¿vale? Entonces, a través de las propias inscripciones que nos han dejado los reyes aqueménidas, y luego hablaremos un poco más de esto, sabemos que los reyes proceden de dos líneas familiares. Aquemenes estaría aquí, es el fundador de la familia, tiene un hijo llamado Teispes, y luego tendríamos, digamos, una línea secundaria, que es de la que procede Darío el Grande y luego todos los grandes reyes hasta el último, hasta Darío III, y luego una línea, la línea principal, que se termina con la muerte de Cambises II sin descendiente, donde estaría Ciro el Grande y, como digo, Cambises. Hay reyes que sabemos que existieron, pero no han dejado ningún testimonio histórico, y personas que formarían parte de la familia real, pero que no fueron reyes. Y evidentemente la entrada de Darío I supone un cambio en la línea sucesoria que obedece, pues, a un golpe de Estado. Quiero decir, a un golpe de Estado que luego se justifica de muchas maneras, se adorna, como siempre suele suceder, con mucha propaganda, pero es ni más ni menos que la suplantación de una línea, de la línea, digamos, principal de los aqueménidas por una línea secundaria, y eso, pues, es lo que es una usurpación del poder. Lo que pasa es que, bueno, el hombre luego, pues, es un gran rey, eso nadie lo niega, pero evidentemente él llega al poder mediante una usurpación. Desde el punto de vista de los acontecimientos más importantes de la línea imperial, aquí en este timeline un poco complicado vemos, por ejemplo, la primera gran expansión de Ciro, la segunda gran expansión de su hijo Cambises, los problemas que vienen cuando Darío llega al poder y emprende otra extensión del imperio, un largo periodo de guerra contra los griegos, que es lo que todos conocemos con el nombre de guerras médicas por los medos, es decir, los griegos. Los primeros iranios que los griegos conocen no son los persas, sino los antecesores de los persas, que se llaman medos, y de medos viene el término médico, no tiene nada que ver con nuestros médicos, sino con los medos. Luego, por tanto, es ese primer contacto, digamos, ese primer impacto que los griegos tienen con el mundo iranio, que al ser con los medos, digamos, hace que para los griegos todos sean iguales y todos son medos, ¿no? Luego hay, digamos, otro tipo de problemas menores, digamos, una guerra civil importante entre un hermano pequeño y un hermano mayor, Ciro el Joven y Artajerjes II, etc. Y luego veis que además de esto tenemos inscripciones reales que tienen, digamos, tres grandes periodos de los que luego hablaremos un poquito por encima, ¿no? Esta sería, digamos, muy resumida la historia política, que, como digo, no me interesa tanto cuanto la historia cultural. Como dije antes, si conocemos bien el imperio, no lo conocemos tan bien en realidad, tenemos muchas lagunas de conocimiento, pero una cantidad muy grande de información nos las transmiten los griegos. El contacto violento, no violento, de muchos tipos de los griegos con los persas es de tal importancia para la historia occidental que un historiador inglés en los años 70 lo calificó como The Great Event, el gran evento. ¿Qué quiere decir con esto Robert Druce? Pues algo muy importante y que tiene que ver con un concepto que ahora manejamos mucho tanto en historia como sobre todo en religiones, que es la identidad.
Vamos a ver, los griegos antes de este primer contacto con los persas, en el siglo VI, no tenían nada prácticamente que les uniera. Es decir, ¿qué es ser griego durante el periodo arcaico y hasta el siglo VI? Pues ser griego es un señor que, bueno, cada uno vive en una polis, son independientes entre sí, normalmente están en guerra constantemente unos con otros, cada uno habla su dialecto. ¿Qué une a un griego con otro griego? Únicamente Homero, el conocimiento de Homero, es decir, remitirse a una clave cultural que esa sí es común, la única, absolutamente la única, porque luego cada uno tiene su mito, cada polis cuenta los mitos de la manera que le da la gana, es decir, ahí no hay ningún tipo de unidad desde ningún punto de vista cultural, y luego que cada 4 años dejan de darse mamporros unos a otros y van a correr desnudos a Olimpia y ya está, ¿no? Es decir, eso es lo único que realmente define a los griegos como griegos hasta el siglo VI. Pero llega la invasión persa, conquista todas las ciudades griegas de la costa jonia, que son importantísimas, es donde ha nacido o donde está naciendo en este momento la primera filosofía, los filósofos presocráticos, es decir, las primeras personas que reflexionan de manera seria y de manera, digamos, sustanciosa sobre la naturaleza, sobre la physis, son los filósofos jonios que están en estas ciudades, algunos de ellos, como Tales de Mileto, a favor de la invasión persa, porque le parece que los persas están muy bien. Entonces, ese shock que produce el hecho de que todas las ciudades de la costa jonia, importantísimas, las ciudades más desarrolladas desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico, desde el desarrollo, por supuesto, del pensamiento y de la cultura, caigan de repente en manos de unos señores totalmente desconocidos, que nadie sabe ni quién son, ni cómo son, ni de dónde han salido, supone, como digo, un shock tan tremendo para los griegos que ese es el momento en el que los griegos comienzan a reflexionar sobre el hecho de ser griegos. Y entonces ese es el momento en el que realmente se produce la gran reflexión política e histórica de la identidad griega. ¿Qué es ser griego, por ejemplo, para Heródoto, que es el que nos cuenta toda la historia de las guerras médicas desde sus procesos iniciales hasta la derrota final de Jerjes? ¿Qué es ser griego? Heródoto lo tiene claro, pues ser griego es lo que no es ser persa, es decir, no estar por una ciudad democrática, ser, digamos, una especie de débil que vence al poderoso, amar a la libertad, frente a los persas que son déspotas, tienen un ejército inmenso pero sin embargo son derrotados, no tienen respeto por los dioses de los otros, es decir, tienen una serie de rasgos enormemente negativos frente a los cuales los griegos son todo lo contrario. Ahora bien, lo que dice Heródoto no es ni mucho menos lo que pensaban todos los griegos. Muchos griegos apoyaron la invasión persa, les parecía estupendísimo, los de Argos les faltó tiempo para llevar el agua y la tierra como señal de vasallaje al gran rey, es decir, que realmente los propios griegos en esta discusión acerca de qué es ser griego plantearon muchas alternativas. Por ejemplo, una de las grandes reflexiones que establecen los griegos sobre sí mismos es la que tiene que ver con la educación, la famosa paideia. ¿Qué es la educación? En el momento en el que los persas están luchando contra los griegos, está surgiendo en Grecia una corriente novedosa de educación, muy novedosa, que es la sofística y que lo que defiende es que con el poder de la palabra, con las herramientas de la retórica, uno puede convencer a otro incluso de que algo que es falso es verdadero. Es decir, las herramientas de la palabra son de tal magnitud, de tal poder, que uno puede demostrar claramente a un auditorio que esto es azul, y el auditorio al final acaba convencido de ello. Es decir, una capacidad, la de la retórica humana, que puede convertir lo falso en verdadero y al revés. Es decir, una herramienta que desde el punto de vista moral, pues bueno, tiene sus problemas, digamos, de calificación. Frente a eso que tenemos,
que los persas educan a sus hijos, como veremos más adelante, solamente en 3 hechos: montar a caballo, disparar con arco y flechas y decir siempre la verdad. Es decir, una educación basada en los ejercicios físicos y en una moral rigurosa, que además coincide en parte, solo en parte, con lo que los griegos pensaban, algunos griegos pensaban que eran las grandes virtudes heroicas de, digamos, de la aristocracia griega, digamos, de los griegos homéricos, de los héroes homéricos, una cosa así, ¿no? Entonces se entabla una discusión tremebunda en Grecia, a nivel intelectual, en todos los planos, acerca de los problemas que tiene la educación y de digamos, la falta de moralidad que pueden plantear una educación novedosa como la de los sofistas frente a las virtudes, digamos, de la educación tradicional, cuyo máximo representante no es ni más ni menos que los enemigos que están atacando Grecia. Como comprenderéis, todo esto, digamos, suscita un debate enorme, que es lo que está detrás de toda la aparición de la cultura clásica de Grecia. Entonces, por eso entendéis que, digamos, el calificativo de Great Event, de gran evento, efectivamente está más que justificado. Es decir, la invasión persa no solo es un momento crítico para la historia de Grecia, en la que los griegos tienen que defender su pervivencia como pueblo, es que además les obliga a pensarse a ellos mismos como pueblo, que hasta ese momento pues no lo habían hecho porque no habían tenido necesidad para ello. Bien, en su máxima extensión, es decir, durante el reinado de Darío I el Grande, esta es la extensión del Imperio Aqueménida. Y quiero que reflexionéis un poco sobre esto, ¿no? Porque no es una pequeñez, ¿eh? Estamos hablando de un imperio que va desde África, desde Libia y todo Egipto, hasta toda Asia Central, es decir, hasta todo lo que hoy en día sería, por supuesto, Afganistán, Kazajstán, Tayikistán, Uzbekistán, es decir, todos los países que hoy en día quedan englobados en estas repúblicas de Asia Central estarían incursos o metidos en este ámbito político. Todo Pakistán estaría también metido en el imperio y realmente los persas son los primeros que conocen las primeras realidades de la India. La India hasta ese momento era una entidad un tanto aislada y, por supuesto, desconocida para el resto del mundo, y son los persas los que, digamos, hacen aportar todo este nuevo conocimiento de realidades de plantas, de animales, de cosas que hasta ese momento solo existían en la India. Evidentemente, toda el altiplanicie de Irán, todo Mesopotamia, la antigua Mesopotamia, con toda su tradición y todo su bagaje cultural, que quedan integrados también dentro del Imperio Aqueménida, es decir, estamos hablando ya de culturas de mucho espesor y de mucha antigüedad política, estamos hablando de Egipto, de la India, de Mesopotamia. Fijaros, toda la costa siro-palestina, toda la franja siro-palestina, toda la península de Anatolia y luego una extensión importante a Europa. Más o menos todo lo que hoy en día sería Bulgaria, el norte de Grecia, y aquí en el mapa no viene, pero también sabemos que toda la costa del Mar Negro, es decir, Darío al menos se movió por ahí y conquistó una parte muy importante de la costa del Mar Negro. Es decir, que realmente estamos hablando de un imperio de unas dimensiones inmensas. Pero no solo importan tanto las dimensiones cuanto la organización de ese imperio, que es de lo que luego hablaremos. Aquí tenéis en colores, digamos, los momentos expansivos, ¿no? Es decir, en verde serían las conquistas iniciales de Ciro el Grande, que ya están bien, ¿verdad? En azul la conquista de Egipto, que es lo que lleva a cabo su hijo Cambises, y en rojo las expansiones de Darío el Grande, es decir, hasta llegar a esta máxima extensión que más o menos se mantuvo casi intacta hasta la conquista de Alejandro. Es decir, cuando ya Alejandro, evidentemente
la parte de Macedonia no, porque eso es justamente el reino de Alejandro, ¿no? En algunos momentos hubo alguna rebelión por la cual Egipto se independizó, pero rápidamente volvió a poder Aqueménida. O sea que más o menos esta es la extensión de lo que en 3 años conquistó Alejandro Magno, que también es otra historia, pero bueno, de eso ya, digamos, esta es otra novela, ¿no? Bien, una de las claves del éxito por eso incluía en el título el término, el concepto de arquitectura de un imperio, porque es, digamos, de lo que vamos a hablar ahora. Una de las claves del éxito organizativo y de la posibilidad de que durante tanto tiempo una extensión tan descomunal de territorio haya estado bajo un mismo control político está en la organización. La organización descentralizada, es decir, los persas, aunque esto lo heredan de alguna otra tradición antigua de Oriente Medio, esto realmente es casi un invento de ellos y yo creo que realmente el Imperio Aqueménida, aunque luego nosotros, digamos, en la tradición historiográfica bauticemos a otras entidades como los asirios, hablamos de imperio asirio, etc., pero no son imperios en el sentido estricto, no tienen una voluntad de dominio universal, que eso es lo que realmente caracteriza a un imperio, y no tienen esta organización descentralizada que permite digamos, una estructura mucho más manejar entidades de culturas, de lenguas, de religiones, de organización incluso diaria muy distintas entre sí. Es decir, a los persas lo que les interesaba era garantizar el suministro de impuestos, es decir, que cada satrapía aportase una cantidad determinada de oro o de mercancías fungibles cada año, y lo demás importaba más bien poco, es decir, luego ya cada sátrapa se organizaba un poco a su manera y esto permitía, digamos, una cierta flexibilidad organizativa que está en la clave del éxito del imperio. Como veis, entonces, son muchas las satrapías del imperio y cada una, de acuerdo con la riqueza que le caracterizaba o que le era propia, aportaba una cantidad al imperio. ¿No? Luego, dentro de la organización interna de las satrapías, los sátrapas, digamos, se movían con una cierta libertad, siempre que obviamente no conspiraran contra el rey, eso es obvio, ¿no? Tan es así que realmente una de las cosas interesantes que se producen en el imperio aqueménida es que el imperio tiene 5 capitales, son muchas capitales, pero bueno, tiene al menos 4, digamos, desde el punto de vista organizativo, Persépolis, Susa, Ecbátana y Babilonia, son las grandes capitales del imperio. Luego hablaremos un poco más de ello, pero además de ese núcleo, por así decirlo, capitalino, que se movería pues, en la región de Persis, en la región de Susa, en la antigua Media, Ecbátana y en la propia Mesopotamia, en Babilonia, que era la gran urbe de la zona y el gran polo de atracción cultural, tanto para Oriente como para Occidente. Pensad que en esta época Pitágoras lo primero que hace cuando tiene realmente posibilidad es viajar a Babilonia para estudiar allí, porque realmente ese es el lugar donde en ese momento se realiza o se lleva a cabo la ciencia que tiene interés en este periodo, ¿no? Entonces, aparte de esas capitales, esa descentralización y la creación de grandes carreteras, que eso también es un elemento muy importante que aportan los aqueménidas y que realmente les permite manejar y gestionar el imperio con una cierta agilidad. La creación de estas grandes carreteras que son como la espina dorsal del imperio, Heródoto nos habla de una que va desde Sardes hasta Susa y que luego por otro autor griego sabemos que continuaba hasta aquí, hasta Bactra, es decir, un auténtico eje que veis que se desarrollaba a lo largo de todo el imperio.
Aparte del establecimiento de esos medios de comunicación que permiten que las partes tan alejadas del imperio estén muy unidas, muy bien comunicadas entre sí, se van creando, por así decirlo, elementos o núcleos excéntricos de gran desarrollo dentro del imperio. Uno de ellos es Egipto, que bueno, no nos llama nada la atención porque Egipto, como siempre, ha vivido, por así decirlo, encapsulado en sí mismo y con su, digamos, con su cultura y su, digamos, desarrollo propio. Pero Egipto vive un momento muy bueno, digamos, desde el punto de vista de la prosperidad económica durante los aqueménidas, cosa que no le había sucedido durante los predecesores, los faraones anteriores, por muy independientes que fueran. De modo que realmente a Egipto, por así decirlo, el control aqueménida le va muy bien. Otro núcleo de desarrollo, digamos, económico y cultural es Anatolia, sobre todo Anatolia Occidental, también le va muy bien con el imperio. Evidentemente esta es la zona central de las capitales, pero lo que quizá nos puede llamar más la atención es lo que llaman los historiadores el núcleo bactrocéntrico. Bactria es esta satrapía, que es lo que ahora mismo es el norte de Afganistán, para que nos hagamos un poco una idea. Y esta zona en esta época es muy rica, es un núcleo de comunicaciones que une la India con Persia y andando el tiempo, en este momento no, pero andando el tiempo acabará configurando lo que es la ruta de la seda, este momento no existe todavía, y en esta zona, que a nosotros nos parece el fin del mundo y lo peor de lo peor, se crea un núcleo, digamos, de desarrollo económico y cultural importantísimo. Esta es la razón por la que Alejandro Magno funda un montón de ciudades aquí, no es por capricho. Evidentemente, a Alejandro Magno le interesa llenar esa zona de ciudades griegas, no porque le haya dado una ventolera, es que realmente era un lugar con un desarrollo y una producción económica muy notables. Y entonces, esa es la razón de que eso... de que haya por lo menos 10 fundaciones de Alejandro, 10 Alejandrías en esta zona, cuando llega la conquista de Alejandro, no es por otra razón. De modo que entonces, como digo, esta descentralización es un rasgo muy notable del Imperio Aqueménida que justamente le permite una cierta agilidad en la gestión de un territorio tremendamente grande, ¿no? Bien, como os dije antes, nuestro conocimiento, una de las digamos, fuentes principales para el conocimiento del Imperio Aqueménida es lo que nos dicen los griegos, pero ya simplemente con lo que os he contado antes, ya os podéis imaginar que las fuentes griegas plantean muchos problemas. Para empezar, hay que interrogarse acerca de la ideología del escritor griego que nos escribe. Si es democrático, pues digamos va a poner verdes a los persas. Si es digamos oligárquico o más o menos conservador, tipo Jenofonte, pues va a decir que los persas son una maravilla. Entonces, evidentemente, esta ideología de cada uno de los autores condiciona enormemente nuestro conocimiento de las cosas porque, bueno, pues que hasta los griegos no son, digamos, neutrales en su transmisión de los hechos históricos y esto, digamos, condiciona enormemente nuestro conocimiento o nuestra valoración de la historia de los aqueménidas. Daros cuenta de que, por ejemplo, hasta los años 80 del siglo XX, digamos, ¿cómo lo calificaría yo? El seguidismo de los historiadores del Imperio Aqueménida con respecto a las fuentes griegas es tan grande que realmente condiciona todo lo que se escribe acerca de ellos y se crea en Holanda, en la Universidad de Leiden, un grupo de estudio fundada por una señora llamada Ellen Sanssouci-Verdenbourg, que viene a revolucionar un poco los estudios aqueménidas, a decir, bueno, no podemos seguir contando exclusivamente con las fuentes griegas como material de estudio de los aqueménidas porque realmente estamos viendo, digamos, solo un lado de la historia. Necesitamos ampliar nuestra base de conocimientos con otro tipo de fuentes, revalorizar lo que tenemos, ampliar nuestro conocimiento y como veremos más adelante, como las lenguas en las que se nos transmite el conocimiento del Imperio Aqueménido son muchísimas,
Eso es imposible que lo haga una sola persona. Es decir, no hay capacidad humana que permita que un solo individuo conozca todas las lenguas y todas las fuentes en las que se nos transmite la información sobre los aqueménidas. Esto tiene que ser siempre tarea de un equipo, porque si no es absolutamente, materialmente imposible. Otro conocimiento tradicional, muy distinto, pero bueno, también muy interesante, lógicamente, de la historia de los aqueménidas, es el que nos transmiten los autores de la Biblia, los judíos. Hay un libro entero, Esdras y Nehemías, dedicado a la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Como sabéis, Ciro el Grande, una de las cosas que hizo fue liberar a los judíos del cautiverio de Babilonia, permitirles el regreso, al menos a una parte, ¿no?, de ellos, el regreso a Jerusalén y el permiso para restablecer el culto en el templo. Es el periodo que conocemos como el Segundo Templo. Esto se crea en el periodo de Ciro y, digamos, los judíos están tan agradecidos a esto que, por ejemplo, el profeta que llamamos Deutero Isaías dice de Ciro que eres el Mesías, eres el pastor de los pueblos, eres el nuevo protector de Israel. Es decir, no ahorra calificativos para elogiar la actitud de Ciro. Ya un poquito más complicada es la situación que se produce un poco más adelante con Esther o en el libro de Daniel. Daniel es un profeta que realmente vive dentro del imperio aqueménida, vive en la ciudad de Susa, es decir, las cosas que Daniel nos cuenta están ambientadas en una de las capitales del imperio, pero ya, digamos, la versión que nos da es mucho más compleja, porque realmente Daniel lo que anticipa es la literatura apocalíptica, que de alguna manera supone uno de los productos del trauma cultural que para todos los pueblos de Oriente supone la helenización. Y esta es una historia, digamos, también algo más complicada y posterior. Evidentemente, otra de las fuentes de conocimiento del Imperio Aqueménida son las excavaciones arqueológicas. Aquí os pongo cosas, digamos, previas a excavaciones, como la tumba de Ciro, que ahora está muy mona, no tiene ese aspecto, o uno de los frisos de los guerreros, los famosos guerreros que los griegos llamaban los inmortales, ¿no?, que se conservan en el Museo del Louvre, como consecuencia del expolio, vamos a decirlo así, del expolio de la excavación de Susa. Susa la excavaron los franceses muy a principios del siglo XX y no dejaron ni las raspas. Es decir, que uno va a Susa ahora y no queda nada, porque todo está en el Louvre. Y bueno, pues es un ejemplo, digamos, interesante bueno, no lo voy a calificar. Otro de los lugares arqueológicos importantísimos, que luego quizá hablemos un poco más de él, es Persépolis. Persépolis es una ciudad que se conoce de siempre, quiere decir que se sabe por los historiadores griegos que era la capital, que Alejandro Magno una noche de borrachera la incendió y que de ahí salieron toneladas y toneladas de oro y de plata. Realmente fue, todo el oro de la antigüedad en realidad salió de Persépolis. Las grandes columnas de la Padana de Persépolis se conocieron desde siempre, pero en la Edad Media pues, se pensaba que era el trono de un héroe mítico de la tradición irania llamado Jamshid. Todavía hoy en día en Irán no se dice Persépolis, se dice Taht-e Jamshid, es decir, el trono de este héroe llamado Jamshid. O se le llamaba también los 40 minaretes, porque pensaban que las columnas eran minaretes. La primera información que recibe Occidente de Persépolis y la primera identificación como Persépolis, es decir, como una de las capitales del Imperio Aqueménida, nos la da curiosamente un embajador español. Un embajador español que viaja a Irán para establecer, en la época en la que la diplomacia española era la mejor del mundo, durante el reinado de Felipe III, Felipe III quiere hacer una pinza entre el Shah Abbas de Irán, España contra el Imperio Otomano, y el Shah Abbas estaba también encantado de hacerlo, de modo que bueno, una muy buena relación diplomática en ese momento,
Este viajero español describe Persépolis y lo identifica como tal, ¿no? Luego ya las excavaciones de Persépolis son de los años 30 del siglo XX y las lleva a cabo la escuela, el Instituto Oriental de Chicago. La excavación es de Chicago y una gran cantidad de inscripciones que aparecen allí, luego hablaremos de ellas, están todavía hoy en día en Chicago. Bien. Además de esto, nuestro conocimiento del Imperio Aquemenida viene de material epigráfico, de inscripciones, como estas que tenéis en la pantalla. Hay inscripciones de muchos tipos y de muchas lenguas, luego comentaremos un poco esto, pero las inscripciones que emanan de los reyes aqueménidas son lo que llamamos inscripciones reales aqueménidas, comienzan con Darío el Grande y suelen ser muy monumentales en sitios extraños donde uno realmente no las podría leer nunca, como por ejemplo esta inscripción de Bisutum. Fijaros que Bisutum, es esta pared rocosa y la inscripción estaría más o menos aquí, de modo que como leer la podrían leer solo los pájaros, no es un acto más simbólico que otra cosa. Son inscripciones normalmente en 3 lenguas, en antiguo persa, que sería la lengua patrimonial de los reyes aqueménidas, en elamita, que sería la lengua propia de la ciudad de Susa, que tendría un prestigio cultural muy grande para ellos, y en babilonio, por la importancia cultural que, como hemos visto, tiene Babilonia. Están todas en escritura cuneiforme, son inscripciones parietales, pero luego también tenemos otro tipo de documentación no estrictamente epigráfica, es decir, que proviene de papiros o de óstraca. Los óstracas son los trozos de cerámica rota que se utilizan para escribir. Digamos, un material escritorio habitual en toda la antigüedad y tenemos de este periodo muchísima documentación en estos trozos de cerámica que llamamos óstraca, sobre todo en la zona de Bactria, esta zona de Afganistán de las que os hablé antes. La documentación en papiro más notable, esta no es la única de este periodo, hay bastantes papiros atribuibles a este periodo, pero digamos el papiro más famoso de todos ellos es este papiro en lengua aramea, el que tenéis en la foto, que proviene de esta islita que está enfrente de la ciudad de Asuán, que llamamos Elefantina. La isla de Elefantina en este momento es un lugar muy importante desde muchos puntos de vista, porque ahí se instala una ciudad judía, un montón de gente judía que consiguen permiso de la clase sacerdotal de Jerusalén para edificar ahí un templo con el mismo valor cultural que el de Jerusalén. Es decir, hay un templo judío en Elefantina en este periodo y hay documentación muy interesante en arameo. Ya los judíos a la vuelta del cautiverio de Babilonia ya no hablan hebreo, hablan arameo, es decir, es en este momento cuando se produce el cambio lingüístico para los judíos. Y este documento que tenéis en pantalla es muy interesante porque es la versión aramea de la inscripción de Bisutum que veíamos antes. Es decir, esta enorme inscripción de Bisutum en la que Darío el Grande nos cuenta por qué dio el golpe de Estado. Vamos, es que me vi obligado porque desde luego este era un usurpador, entonces no me quedaba más remedio, yo soy de la familia buena, bla, 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 además tuve que derrotar a un montón de rebeldes. Nos cuenta, digamos, un año y pico de su vida, todas sus andanzas y todas sus justificaciones, es propaganda y es ideología, son un montón de cosas, y hemos dicho, ¿esto lo leen solo los pájaros? Evidentemente no, es decir, parece que ordena hacer copias en muchas lenguas, probablemente también alguna en griego, porque Heródoto nos cuenta la historia muy bien, casi sin errores o casi sin alteraciones, es decir, que a Heródoto le contaron o le tradujeron una versión escrita de la inscripción de Bisutum, pero bueno, lo interesante es ver cómo los judíos de Elefantina también recibían, digamos, o habían recibido una versión en arameo de la historia de la llegada al poder de Darío.
un documento muy importante de la parte inicial de la historia del Imperio Aquemenida es este cilindro de Ciro. Está en el Museo Británico, apareció creo que en Nínive. Es una inscripción, como veis, en escritura cuneiforme, que reproduce un modelo, por así decirlo, un modelo cultural típico de Oriente Antiguo, de la tradición mesopotámica, pero lo interesante del cilindro de Ciro es el contenido. Porque en el Ciro básicamente lo que nos cuenta es cómo y de qué manera ha conquistado la ciudad de Babilonia, pero luego hace una especie de los historiadores, quizá un poco optimistas, ¿no? Dicen, es que es la primera declaración de los derechos humanos. Hombre, yo no diría tanto, pero sí que es una declaración de intenciones acerca de el respeto a las religiones del imperio, el respeto a las tradiciones culturales, es decir, el que él gobierna sin intervenir en ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues claro, esto está muy lejos del tipo de propaganda que hace de sí mismo, por ejemplo, pues los reyes asirios, que lo que dicen, pues cogí a un ejército y les saqué los ojos a todos menos a uno para que supiera el camino y llevara a todos los demás de vuelta a casa ciegos, ¿no? Y ese tipo de barbaridades, que a lo mejor los aquemenidas también las hacían, pero no de esa manera, vaya. Y desde luego no presumían de ello. Eso también. Entonces, bueno, quizá digamos la apreciación o el aprecio por la cultura, la religión y la lengua de los otros en este momento es mayor que en momentos históricamente precedentes. Bien, cuando los arqueólogos del Instituto Oriental de Chicago excavaron Persépolis, aquí tenéis una vista desde la roca, no desde el lugar, uno llega desde ahí enfrente, ve la plataforma, queda muy impresionado, pero desde la roca la vista es esta. Y a mí lo que me interesa es este espacio, porque en este espacio los arqueólogos americanos encontraron miles y miles de tablillas como esta que tenéis en la fotografía, que más o menos como de este tamaño, de media mano, una cosa así. La inmensa mayoría están escritas en elamita, pero no todas. Y básicamente es un testimonio muy interesante para ver cómo es la organización del trabajo en Persépolis. Es decir, básicamente lo que contienen estas tablillas es información acerca de cuánta comida y cuánta bebida hay que dar a los trabajadores que están ahí. Entonces, bueno, desde el punto de vista administrativo es muy interesante. Bien, cuando hablamos entonces de los reyes aqueménidas, comenzando por Ciro y sobre todo siguiendo por Darío, tenemos, digamos, que compaginar de alguna manera siempre dos versiones. Voy a ir un poco más deprisa porque no quiero tampoco pasarme del tiempo. La versión que los reyes persas dan de sí mismos, por ejemplo, esta idea del amor a la verdad que declara Darío, ¿no? O su gran capacidad desde el punto de vista físico, es decir, él se describe a sí mismo como un rey heroico, un rey que es un buen combatiente porque está muy bien formado físicamente, pero luego además una persona que ante todo y sobre todo ama la justicia y ama la verdad. Quizá aquí la traducción imprecisa. Cuando decimos verdad, nosotros normalmente tendemos a pensar en lo que es la verdad judicial, por así decirlo, ¿no? Aquí verdad tiene un significado más amplio porque tendría que ver con el orden cósmico correcto. Orden cósmico y orden ritual, los dos componentes estarían interrelacionados y es, digamos, un poco difícil de traducir. Cuando los griegos, digamos, intentan traducir esto, como os dije antes, crean, digamos, toda esta disputa sobre la educación. Fijaros lo que dice Heródoto acerca de la educación, ¿no? Que lo repite Estrabón muchos siglos después, ¿no? Dice, enseñan a sus hijos desde los 5 a los 20 años, que ya está bien, es digamos, un programa educativo largo, solamente 3 cosas, es decir, 3 cosas para 15 años no está mal. Montar a caballo, porque les interesa mucho, incluso hasta en la ropa, demostrar que mantienen su de pueblo de la estepa que sabe luchar a caballo. Eso para los persas es
algo muy importante, no solo en el periodo aqueménida, sino también en los imperios que vienen a continuación, hasta la época islámica incluso, ¿no? Entonces, esa idea de, ojo, la identidad en ser combatientes de caballo, la tienen y yo creo que la siguen teniendo. Disparar el arco y decir la verdad. Es un programa educativo muy simple, pero digamos con un cierto interés. Xenofonte, Xenofonte, que es clarísimamente propersa, filopersa hasta la médula, escribe muchas cosas acerca de los persas e incluso escribe un libro que se llama La Ciropedia, que es el primer texto que nosotros tenemos de lo que llamamos un género literario que luego durante la Edad Media es importantísimo, que es lo que llamamos el espejo de príncipes. Es decir, un libro en el que se habla de cómo debe ser el príncipe perfecto y desde el punto de vista de Xenofonte, él no tiene duda. Ciro el joven era el príncipe perfecto. Su compañero, ¿no? Por el que él es contratado como mercenario y lucha y pierde en Irán, ¿no? Entonces escribe un libro entero llamado La Ciropedia para contarnos cómo se educa y cómo son las virtudes de un príncipe perfecto, en concreto Ciro. Y Ciro es jinete, maravilloso, respetuoso con los ancianos, buen compañero. Bueno, es casi hasta aburrido de lo perfecto que es, ¿no? Un elemento también que Darío quiere resaltar en su testamento político, que es el texto que deja en la pared de su tumba, en Naxir Rustán, es esto que también nos llama mucho la atención, porque es, bueno, el amor por la justicia, el odio a la injusticia, digamos, la protección del poderoso. Bueno, esto a lo mejor es pura literatura, pero parece que, digamos, tiene mucho interés en dejarlo claro, dejarlo patente. Y luego un elemento que es completamente novedoso para la época, para un rey y para el momento como concepto, que es el autocontrol. Fijaros lo que dice, ¿no? Dice, no soy colérico, incluso si quisiera pelear, me controlo mediante mi pensamiento. Esto es algo muy notable, ¿no? Me gobierno muy firmemente. Fijaros que en ese momento, bueno, un siglo después, más o menos, Platón introduce un concepto completamente nuevo en la tradición griega, aunque la palabra ya existía, realmente él la desarrolla de una manera completamente nueva, que es la sofrosine. La sofrosine es ni más ni menos que este autocontrol del que habla Darío y Platón lo desarrolla conceptualmente realmente como efecto de este modelo de Darío. No os he puesto textos sobre la sofrosine, es que realmente Platón escribe un diálogo entero sobre la sofrosine, o sea que realmente tendríamos que estar un curso entero para hablar de ello, pero realmente esto es algo muy importante. Y entonces os quiero dar un dato que normalmente no es muy conocido, pero que me parece muy relevante. Vamos a ver, Platón quedó huérfano de padre muy joven, con 7 años. Su madre se casó con un señor que era un millonario de Atenas, que era íntimo amigo de Pericles y era, digamos, de lo que llamaríamos de alguna manera, ¿no? Es decir, era un señor que, digamos, un demócrata, vamos, del Partido Democrático de Pericles, pero muy rico, y convenció a Pericles para que enviase de embajador a la corte del rey persa, del rey Artajerjes I, que os he dicho, es un rey, digamos, pacífico. Un rey en el no hay guerra con los persas en ese momento, va a Susa, vive en Susa, vuelve de Susa con algunos regalos interesantes, por ejemplo, los primeros pavos reales que se conocen en Europa los trae este padrastro de Platón, que se llamaba Pirilampes, y Pirilampes se convierte en lo que llamarían los griegos próxeno del rey de Persa, es decir, algo así como cónsul honorario, si quisiéramos traducirlo de una manera más o menos aceptable, de Persia en Atenas. De modo que entonces cualquier viajero de Persia que pasara por Atenas tenía que pasar por casa de Pirilampes, obligatoriamente, porque era su huésped. De modo que Platón pudo conocer, seguramente conoció, lo que pasa es que, claro, él no lo dice, nunca lo va a decir,
muchos elementos de la cultura irania tradicional en casa de su padrastro, porque realmente eran viajeros que obligadamente tenían que mantener por aquí. De modo que muchas veces encontramos elementos en Platón que de repente dice, bueno, esto está en la tradición irania. ¿Cómo es posible que Platón? Bueno, pues sí, porque es que es posible que lo viera en casa de su padrastro, que era la suya, por otra parte. Una de ellas es la sofrosine, es decir, este invento, esta palabra que en griego previamente no quiere decir prácticamente nada, y luego se convierte, como veis, en un concepto filosófico fundamental, es decir, el autocontrol, evidentemente es algo que es una novedad que introduce Darío. Hay otras muchas cosas, por ejemplo, el milenarismo, el primer autor que habla de los milenios en la historia occidental es Platón, y esto está en la religión irania, o sea que, bueno. Otra de las cosas que les llamaba mucho la atención a los griegos era el ceremonial de corte, es decir, que realmente los reyes vivían en unos palacios impresionantes, llenos de oro, con un harén de 800 concubinas, es decir, rodeados de un lujo que para los griegos era algo descomunal, porque pensad que los griegos viven en polis muy pobres, en definitiva, si uno los compara con las ciudades de Oriente. Los griegos comen una aceituna y un dátil al día y tienen de sobra. Y esta gente, evidentemente, vive perdón, rodeados de un lujo descomunal. Entonces los griegos crean, digamos, otra idea acerca de lo que son los persas, otra idea que, por así decirlo, ha triunfado a lo largo de toda la historia, que es el concepto que los griegos llaman trifé, es decir, el lujo desmedido en el que viven los persas. Y ese lujo es, y esta es ideología griega que triunfa para siempre jamás, este lujo es la causa de la decadencia del imperio. Porque otro de los grandes inventos de los griegos, que también, digamos, es un éxito histórico para siempre, es la idea de que los imperios son entidades orgánicas, es decir, nacen, se desarrollan, tienen un periodo de decadencia y terminan desapareciendo. Esto no es así, sabemos que no es así. Los imperios no son estructuras orgánicas, no son árboles que tienen, digamos, esa condición, pero esa metáfora que imponen los griegos en este momento para describir lo que pasa con los aqueménidas ha triunfado. Y entonces todo el mundo dice, claro, es que los persas estaban en decadencia cuando llegó Alejandro. No, en absoluto. Los persas no tenían la mínima. Era un imperio que funcionaba muy bien. Lo que pasa es que Alejandro les derrota y realmente consigue. ¿Y qué hace Alejandro en realidad? Alejandro lo que hace es convertirse él en el último aqueménida. Pero bueno, esto ya nos llevaría muy lejos. La idea de que, digamos, los reyes controlan un montón de pueblos de todo tipo y que, digamos, el imperio es una empresa solidaria, por así decirlo, ¿no?, de mantenimiento, queda incluso expresado por el texto de esta inscripción, pero sobre todo la imagen. Fijaros, esta es la imagen de la tumba de Darío, y ahí está Darío con su arco, adorando a la gloria divina, un altar del fuego, y toda esta estructura la sostienen todos los pueblos que domina Darío, que solidariamente, por así decirlo, sostienen el imperio. Bien, ya hemos hablado de las capitales del imperio, no quiero aburriros. Y voy muy deprisa, para no pasarme mucho de la tal, para haceros también entender que se trata de un imperio multicultural. Por eso os decía que realmente uno necesitaría el conocimiento de muchísimas lenguas y esto es prácticamente imposible, ¿no? Hay lenguas, digamos, de uso local que se siguen manteniendo, como el elamita, como el licio. Fijaros que dentro de las tablillas estas que hemos encontrado en Persépolis no solo hay tablillas en elamita, que como digo es la lengua propia de Susa, sino en arameo, y no están escritas, sino que están escritas con un pincel, tinta a la manera de un papiro. E incluso hemos encontrado una en griego, para trabajadores griegos que estarían ahí. La tablilla es que se lee muy bien, dice, oinos dio maris, es decir, 2 raciones de vino. Sería algo así como una especie de ticket de comida que equivale a... ¿no? Sobre estas inscripciones hemos hablado ya.
Incluso también hemos encontrado una tablilla en Persépolis en Antigua Persa, lo cual nos ha destrozado, digamos, toda la interpretación sociolingüística que teníamos previamente, porque se trata de una lengua que solo sirve para inscripciones monumentales y glorificación de los reyes y transmisión de la ideología y ¡pum! Hace 5 años va y aparece una tablilla de estas de tantas raciones para tal trabajador, tantas raciones, y en antiguo persa, o sea, un desastre, porque ahora hemos tenido que replantear absolutamente toda la interpretación sociolingüística del antiguo persa. Bien, termino con un repaso muy rápido sobre las artes visuales, porque en esto también destacaron mucho. Sobre todo en esto, específicamente esto que llamamos toréutica, es decir, el trabajo de metales y el trabajo sobre todo de metales preciosos. Ya os dije antes que, según Arriano, cuando Alejandro en esa noche de borrachera incendia Persépolis, salen 30 y tantas toneladas de oro, solo de oro, ya sin contar la plata, de Persépolis. Es decir, realmente la dimensión o el manejo de metales preciosos en el Imperio Aquemenidas es algo tremendo. Entonces, claro, se nos han conservado algunas piezas muy importantes de este periodo, sobre todo estos vasos con cabeza de animal que llamamos técnicamente ritón, la palabra es griega, o este tipo de cuencos palmeados, por ejemplo lleva una inscripción en antiguo persa. La escultura, sobre todo el friso monumental, como esta es la escalera monumental de Persépolis, o este famoso friso que estaba en el Palacio de Jerjes, que ahora está en el Museo Nacional de Teherán, con esta representación del acto de rendimiento de pleitesía de los persas hacia su rey, que los griegos llamaron proskínesis, y que les parecía una cosa detestable en general, que es inclinarse y lanzar como un besito al aire, como cuando hacemos con los niños, ¿no? Veis que aquí está lanzándole el besito, ¿no? Es decir, no sé si lo veis. Sí, ¿no? Vale. Es muy probable, de todas maneras, que muchos de los escultores que trabajan en Persépolis en este periodo sean de origen griego. Es decir, hay muchos trabajadores, hoy en día ya lo tenemos mejor documentado, muchos trabajadores especializados que van a trabajar allí porque, bueno, pues lo típico, la inmigración, quiero decir que ofrecen buenos salarios, ofrecen buen trabajo, pues uno se va allí y ya está, es algo normal, ¿no? De modo que es muy probable que, digamos, este tipo de relieve, como veis, los pliegues de la ropa están muy bien conseguidos, etcétera, etcétera, sean de trabajadores griegos que estaban allí. Además de eso, los reyes aqueménidas son los primeros que crean espacios, por así decirlo, de colección de rarezas. O sea, los primeros gabinetes gabinetes de curiosidades, que es como lo llamamos a las primeras colecciones museísticas en Europa, probablemente el primero está en Susa, y solamente os doy un dato para que lo entendáis muy bien. El código de Hammurabi, que todos conocemos, etcétera, que lógicamente viene de Mesopotamia, donde se encontró es en Susa, por eso está en el Louvre, precisamente por lo que os comentaba antes. Es decir, formaba parte de una especie de colección de elementos exóticos que, por el motivo que sea, los reyes parecía que les gustaba coleccionar. O, por ejemplo, esto también viene de Susa, es una estatua de Darío, aunque no tiene la cabeza, que está hecha al estilo egipcio. Veis que tiene este pie adelantadito, este tipo de posición rígida, es decir, es la posición de una escultura de un faraón. Si la comparamos con todas las que todos conocemos de Tutankamón, veis que es la misma postura, ¿no? Es decir, que... o, por ejemplo, esto, que es una estatua griega, que estaba en Persépolis, griega no puede ser más griega, vamos, griega periodo clásico, que representa a Penélope tejiendo en el telar, o sea que son reyes, digamos, que inauguran, digamos, esta tendencia a la colección. La arquitectura tiene, digamos, muchísimas influencias exógenas. Fijaros que las columnas, estas monumentales de Persépolis, combinan tradición egipcia con tradición mesopotámica con tradición griega, es decir, es una especie de mixto cultural.
Es muy notable también la cerámica esmaltada, que viene de la tradición mesopotámica. Pensad en la puerta de Istar de Babilonia. Lo que pasa es que estos lo hacen mejor, porque, bueno, lógicamente tienen más dinero para pagar. Y luego una fuente de información muy interesante y muy poco estudiada es la que nos aportan los sellos. Son sellos a la manera mesopotámica, sellos o bien digamos de impresión o bien sellos de cilindro, para marcar documentos reales. Y algunos simplemente siguen la tradición mesopotámica de rey que vence a monstruos híbridos, ¿no?, como estos, pero es un rey aqueménida porque esta es la representación de la gloria divina, o esta que es muy notable porque todos reconoceréis aquí a un guerrero griego, un hoplita, derrotado por el rey aqueménida. Entonces, bueno, es muy interesante porque es, digamos, la otra visión de las guerras médicas que no tenemos, digamos, que no nos dan los griegos. Bien, termino ya. Creo que lo he hecho muy bien, justo una hora, y dando las gracias por la invitación una vez más. No sé si hay algo, me imagino que habrá alguna pregunta, pero he querido, digamos, dar esta especie de repaso general a claves culturales más que a una historia política del Imperio Aqueménida, porque, como digo, me interesaba menos, para hacer ver la importancia que tiene el Imperio Aqueménida en la configuración de nuestro concepto de imperio, que luego, lógicamente, desarrollan los romanos, pero los romanos hacen esto multiplicado por 10, pero las claves, digamos, de la ideología imperial romana están aquí, no están en otra parte. Y para entender, digamos, lo que significa en la tradición de la historia de Oriente Próximo, la multiculturalidad. La multiculturalidad luego la hereda el Imperio Bizantino, la hereda sobre todo el Imperio Otomano. Yo sé que no es una expresión, digamos, políticamente correcta decir que el Imperio Otomano, que para todo el mundo es algo horrible, es el único que entendió realmente, digamos, la condición multicultural de Oriente. Entendamos también muy bien que el advenimiento de los nacionalismos a partir del siglo XIX ha sido el desastre. Es decir, digamos, el momento de los genocidios, el momento en el que cada uno quiere tener un estado pequeñito porque uno es cristiano mequita y otro es cristiano, digamos, de otro rito. Y eso es el desastre absoluto, porque realmente aquello funcionaba bien cuando en cada pueblo convivían cinco comunidades, cada una con su norma y organización y tal, pero sin necesidad de intervenir violentamente una contra la otra. Nada más. Esta es una última reflexión que nos llevaría muy lejos, pero simplemente la quería dejar ahí para entender lo que significa imperio multicultural en Oriente. Nada más. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Juan. Pasamos a las preguntas. Pepe. Muchas gracias por la conferencia, que tanto esta como todas las que siempre nos da son fabulosas, muy bien presentadas y muy didácticas. Muchas gracias. Un comentario y una pregunta. No hace mucho, pues, tuve la oportunidad de ver un documental precisamente del Imperio Aqueménida. Era de la BBC, presentado por una presentadora británica, pero inglesa, mejor dicho, pero de origen iraní, ¿no? Y claro, para ellos, te choca un poco, pero luego es muy comprensible, para ellos los griegos, Alejandro Magno en particular, fue un bárbaro que destruyó la joya de la corona como era Persépolis, de una forma gratuita e injustificable, ¿no? Entonces, claro, nosotros estamos acostumbrados a tener como dioses a los griegos porque es el origen de nuestra cultura, pero hay que entender que desde la otra parte del mundo se ve de otra forma, claro. La pregunta es sobre Egipto, que siempre me ha interesado bastante. Hasta Cambises, Egipto, creo que era el líder del Mediterráneo, ¿no? Era el país más rico, el que tenía las cosechas aseguradas, el
el país con el que todos los demás reinos de alrededor querían casar a sus princesas porque era el que tenía poder, ¿no? Hasta Cambises. ¿Qué supuso la incorporación de Egipto en el imperio aquemeno? ¿Fue muy importante o ellos estaban, los persas, un poco más orientados hacia el mundo más hindú o más orientalizante? La verdad es que no sabía muy bien responder a esa pregunta desde el punto de vista, digamos, de la valoración que los aquemenidas hacían de Egipto. Seguramente, si tuviéramos las tablas, que las tenemos, de lo que aporta cada satrapía cada año y viéramos lo que aporta Egipto, quizá pero yo no me lo sé de memoria y no lo sabría responder, digamos, porque además la historia económica tampoco es lo mío, ¿no? Pero esa sería la clave que nos daría, o el elemento que nos daría seguramente la respuesta, es decir, cuánto aportaba al año la satrapía de Egipto realmente tendría que ser mucho, porque lo que sí es cierto es que, digamos, el potencial económico de Egipto no se le escapa a nadie, es decir, un lugar donde, digamos, hay más de una cosecha al año, etcétera, de trigo y de muchas más cosas, pues tiene que ser muy importante. Lo que pasa es que, desde el punto de vista cultural, que es quizá lo que yo he puesto más de relieve, Egipto sigue siendo lo que es Egipto, es decir, una cápsula, un elemento que está cerrado en sí mismo, sin interactuar con el resto, o casi sin, no quiero ser tampoco muy radical porque no es verdad del todo, pero bueno, prácticamente que vive su cultura de una manera, digamos, integrada en sí mismo, con muy poca interrelación con los demás. Es decir, realmente el momento en el que Egipto se abre al mundo no es este, sino el posterior, el de los reyes elágidas, los ptolomeos, etc., que es cuando realmente Egipto, al integrarse en el universo helenístico, se abre al mundo. Y es, digamos, cuando se crea la primera egiptomanía, por así decirlo, ¿no? Es decir, bueno, y en la primera difusión de religiones de origen egipcio, el culto a Isis, todo este tipo de cosas es posterior. En este momento no, en este momento Egipto es donde estaba, culturalmente cerrado de sí mismo. Desde el punto de vista económico tuvo que ser muy importante, evidentemente, porque claro, la aportación de una satrapía tan riquísima no podía ser. Y luego además, no solo la cuestión de los cereales y de la agricultura de Egipto, es que los aquemenidas extienden su control político al sur, a Nubia, y esa es la fuente más importante durante toda la historia antigua de aportación de oro. O sea, el oro sale de ahí. Sí, muchísimas gracias. Abrumados estamos por tantísima información y nos has dejado con un montón de ventanas abiertas y, cómo no, esperamos que nos sigas ilustrando, ¿no? A propósito de las satrapías, que como has indicado son unidades administrativas, el término sátrapa, como se conoce actualmente, déspota, tirano, eso ha sido una evolución, tiene su origen aquí en España al menos, no sé si en Alemania o en Portugal, es lo mismo. ¿Tiene alguna importancia, algún significado especial? Claro, estos, digamos... ¿Son los cobradores de impuestos? No, son griegos. Sátrapa para nosotros es un tirano, ¿no? Un tipo que gobierna o actúa de manera tiránica, un pequeño déspota, por así decirlo, ¿no? Esto es el término griego utilizado como a los griegos les interesa. Sátrapa es una palabra persa que simplemente quiere decir el que tiene el poder. Es un compuesto de sátrapates, es decir, un señor que tiene el poder y es un poder regional. Los griegos rápidamente le dotan de un significado, digamos, de una connotación semántica muy negativa y así ha sido hasta hoy en día, claro. Se ha apagado el proyector.
¿Lo querías entender algo? No, bueno, es que había puesto las satrapías precisamente. Estaba apagándose. ¿Alguna pregunta más? Sí. Igual se me oye sin micrófono. Sí, sí. Hay que grabar. Ah, claro. Gracias. Me uno a los comentarios anteriores de la brillantez de la charla y la pregunta ha pasado muy rápido sobre, o no había tiempo tampoco, sobre el tema de las lenguas, los idiomas. El persa, el iranio, tuvo una importancia fundamental en esta arquitectura del imperio y luego cómo se ha mantenido hasta la actualidad. Creo recordar que una de las lenguas más antiguas que ha durado muchísimos siglos, ¿no? Si nos puede comentar algo sobre eso. Gracias. Sí, vamos a ver. Una de las cosas, lo dije, claro, muy deprisa, acerca de lo que significaba precisamente la aparición de esta tablilla cuneiforme en antiguo persa dentro de las tablillas de Persépolis. Hasta la aparición, como digo, fue como en el año 2011 o por ahí, es muy reciente. De esta tablilla estábamos convencidos de que el antiguo persa era la lengua familiar de los aquemenidas, de la lengua que hablaba la gente de esta zona, de la región de Fars, lo que los griegos llamaron Persis, o la Pérside, y era una lengua pues, de la aristocracia que acompañaba a Darío, desde de la nobleza persa, y que Darío, por así decirlo, es el primero que la pone por escrito, crea un sistema de escritura específico, un cuneiforme adaptado de una manera un poco rara para poner por primera vez por escrito esta lengua, pero sería una lengua no administrativa, sino una lengua, digamos, propia de la familia real y de la nobleza persa. Claro, como digo, la aparición de la tablilla nos ha descabalado del todo, pero bueno, desde el punto de vista de la administración, que quizás es por donde va la pregunta, desde el punto de vista de la importancia o de la administración del imperio, el imperio crea, o sea, mantiene las lenguas locales, como hemos visto, pues egipcio, licio, en cada lengua, en cada zona la lengua del entorno. Muchas de ellas se ponen por escrito por vez primera en este momento, es decir, lenguas que no se habían escrito nunca antes, pues el bactrio en Afganistán o el licio o el lidio en Anatolia. En este momento se empiezan a poner por escrito porque realmente los gobiernos locales lo permiten y lo estimulan, pero los aqueménidas, digamos, dan pie a una cosa que es también novedosa en la historia, que luego lo vamos a encontrar de otras maneras, digamos con el mismo éxito, que es la creación de una lengua de casi nadie para todo el mundo. Una lengua de casi nadie como lengua administrativa que sirve para todo el imperio, que es el arameo. El arameo es patrimonialmente la lengua de una gente que está en el sur de Siria y en Palestina. Bueno, como hemos visto, los judíos en este momento ya abandonan la lengua patrimonial, el hebreo, por el arameo, y el arameo de repente se convierte en la manera que tienen los aqueménidas de mandar cartas, escribir comunicaciones desde Anatolia hasta la India y desde Egipto hasta Kazajstán. Hemos encontrado de este periodo documentación en arameo en todas estas zonas, en el sur de Egipto, zonas donde obviamente el arameo no es patrimonial para nada, del sur de Egipto, en Bactria, en Anatolia, en India. En todas estas zonas hemos encontrado textos en diversos soportes en arameo en esta época, lo cual nos prueba que efectivamente el arameo servía un poco para todo, como lengua de comunicación general, porque no era la lengua de casi nadie. ¿Qué consecuencia tiene esto? Y esto es muy importante, ya que me aprovecho de que me haga esta pregunta. Que se crea esta idea de, bueno, podemos pavimentar, por así decirlo, una extensión territorial inmensa con una lengua que, digamos, nos sirva un poco para todos, porque en realidad no es la lengua patrimonial de casi nadie,
esto es lo que pavimenta el terreno, este mismo terreno, todo este mismo terreno, para que después de la conquista de Alejandro el griego se convierta en la lengua de todo este territorio, desde Egipto hasta Afganistán, desde Anatolia hasta la India, como efectivamente sucede. Es decir, realmente esta creación de lo que llamamos una lengua franca es lo que anticipa la helenización de todo el periodo helenístico. Y esto es un elemento muy interesante que no me había dado tiempo, lógicamente, a tal, pero que es culturalmente muy interesante. No sé si he contestado, porque me parece que había alguna... Sobre el persa actual. El persa actual es la evolución del persa antiguo. El persa antiguo tiene, digamos, esta fase de documentación, que es relativamente escasa. Luego tenemos también muy poquita documentación de lo que llamamos persa medio, que se correspondería con el periodo sasánida, fundamentalmente. Y luego ya, a partir de la conquista islámica, se convierte en una lengua importantísima de cultura, con una literatura impresionantemente buena, sobre todo una poesía que todavía hoy en día, porque se crea, digamos, una lengua clásica que todos los persas conocen muy bien, porque todos los persas hoy en día, la mayoría de los persas, se saben miles de versos de la tradición, de la gran poesía. Y si tenéis alguna vez la ocasión de ir a Irán, que realmente merece mucho la pena, ahora no es el mejor momento, pero bueno, todo se andará. Ir a un parque en una ciudad de Irán es una experiencia, porque la gente normal va al parque a recitar poesía, de su tradición. El persa, además, en ese momento, sobre todo a partir del siglo XVI, se convierte en la lengua franca de todo Oriente. Es decir, el Imperio Otomano asume como lengua de comunicación normal el persa, toda la India asume como lengua de comunicación normal el persa, y esta es la razón, por ejemplo, por la que los misioneros de Portugal, los comerciantes portugueses, cuando llegan a la India, no aprenden ninguna lengua local, aprenden persa y con eso se mueven por toda la India, porque esa es la lengua del comercio, de las cortes, de la cultura, porque se crea, como digo, esta gran cultura persa del periodo medieval. Una persona más. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Ha sido precioso.